Y bueno, mis amigos, espero que la estén pasando súper bien y que definitivamente estén teniendo pues un día más tranquilo de lo que probablemente lo tenga el 90% de las personas. Nada, muchachos, les quiero hablar muy rápidamente de Don Moy Llorons, que teníamos un tiempecito, unos días, unas semanas probablemente que no hablamos de él, y es que es difícil no hablar de Moy Llorons cuando vive llorando, y algo con lo que me quiero quedar muy rápidamente, y esto lo voy a poner en un short por si alguien quiere ver solo el short y después puede venir a ver el video completo. El hecho de que estén criticando a Vinicius significa que está recuperando su nivel y que va creciendo, y ojalá este chico pueda ser el Vinicius que nos enamora a todos, porque nos pueden traer bastantes alegrías. Pero muchísima atención. Bueno, hoy se ha celebrado el torneo de la Champions. La Liga al Día que siempre reaccionamos es el de ayer, antes del sorteo evidentemente, y hoy se ha celebrado el sorteo, otra vez el Manchester City. Ya he subido en mi otro canal hablando un poquito sobre esto, analizando lo de las bolas calientes y aquello de que está amañado el sorteo. Mi opinión está ahí por si alguien la quiere ver, se los voy a dejar en la descripción o en un comentario fijado. Pero vamos a arrancar ya para no enredarnos muchísimo, porque vinimos a escuchar lo de siempre, a Don Moy Llorons llorar como nunca y como siempre. Así que vamos a darle play. Lo primero que quiero que escuchemos es esto muy rapidito, aquí dando una pequeña opinión como él suele hacerla. Nada, no me gustó nada, pero nada de nada. Es decir, ayer porque se tupa contra un equipo que tiene una jerarquía en ataque muy debilitada, pero no me gustó para nada el Madrid. Y a Vinicius se le está dando mucha bola por todo lo que se ha generado en la eliminatoria, pero el de ayer de Vinicius es malo tirando a muy malo. Es verdad que marca el gol porque se aprovecha de una contra para poner el 2-1 definitivo y ya romper definitivamente la eliminatoria, pero Vinicius le costó muchísimo irse de su par y el Real Madrid no me transmitió nada. No me quedo con, pero si se ha de destacar algo, creo que la valentía y el empuje que le puso Federico Valverde, que cuando veía que la cosa empezaba a torcerse o que podía torcerse, dio un paso al frente, quiso galones de capitán y se movía por cualquier lado del terreno de juego. Y lógicamente también a Thibaut Courtois, que tuvo 3 paradas de un mérito tremenda, y la que no llegó fue un tío que acabó estampándose en el travesaño, más allá del gol. Por lo tanto, el Madrid es octavo finalista de la UEFA Champions League en el presente curso, pero creo que deja unas sensaciones realmente tristes para un equipo que aspira a ganar o que dicen que quiere volver a ganar la Copa de Europa. Mira, quiero ser muy específico y muy claro, muy conciso y no enredarme mucho al respecto. Primero con el tema Vinicius, ya les di mi opinión antes de que escucháramos la de Moy Llorons. El hecho de que se esté criticando a Vinicius, muchachos, es una muy buena señal. Se los he dicho otras veces, cuando escuchen que en la prensa y estos antimadridistas, estos desgraciaditos, empiecen a hablar de Vinicius provocador, Vinicius no sé qué, Vinicius no sé cuá, significa que Vinicius está por el camino correcto y que está de alguna u otra manera dando de mamar nuevamente. Ellos entienden algo muy importante. Definitivamente, sobre todo en este último mes y medio, ¿dónde estaría el Madrid si no hubiera sido por las intervenciones que ha tenido Vinicius, que parece que está siendo un poco más constante? Entonces, entienden que si Vinicius no hubiera estado tan afinado en el último mes y medio, muy probablemente el Madrid estaría en una situación muy complicada, porque ha sido el que ha salvado los muebles últimamente, ¿no? Y eso es algo de lo que debemos alegrarnos de alguna manera. Que se esté rajando de Vinicius, yo creo que siempre va a ser una muy buena señal. Y en segunda instancia, hablando un poquito de lo que es el fútbol del Real Madrid, a este hombre parece que se le olvidó que el Barça lleva años y años haciendo el ridículo, lleva años en los que le eliminan año tras año en Europa, y además haciendo ridículos como el del año pasado. Por mucho que me lo quieran pintar como espectacular, que para mí fue una eliminatoria espectacular con el Inter le metió 7 goles, el Inter que acaba de ser eliminado por el Bodø Glimt, el mismo equipo básicamente, para que se hagan una idea. Y una de las cosas con la que me quiero quedar yo y quiero añadirlo aquí muy importante, es que con todo lo que ellos dicen de que el Madrid nunca juega bien, de que el Madrid nunca hace las cosas bien, que tiene suerte, que la flor, que Laura,
con todo y eso, el Madrid le sigue dando de mamar. Imagínense ustedes si el Madrid fuera maravilloso como el Super Barça, que por cierto sigue ridículo tras ridículo. Es que definitivamente esta gente es maravillosa y para que exista el circo, muchachos, de alguna u otra manera siempre tienen que haber payasos. Siguiente clip. El Real Madrid de la Champions. Me gustaría que le tocase el City. Claro. Pero por supuesto, porque siempre me agrada ver a Guardiola en el Bernabéu. Es como un pequeño jardín, igual que el de Messi, pues también es el jardincito de Pep. Este año ya vino, ya plantó, ya recogió, se fue con una victoria en la fase de liguilla. Y creo que el público del Bernabéu, que es tan exigente y que tiene un paladar tan bueno, o dice que tiene un paladar tan bueno para ver fútbol, pues seguro que la gente del Bernabéu también quiere ver al City por eso, ¿no? Por la grandeza de la eliminatoria, por la grandeza del rival, para volver a reencontrarse con Haaland, con Bernardo Silva, porque el madridismo, insisto, paladea tanto a los grandes jugadores que seguro que no estaría el estadio tan silencioso como en el día de ayer. Seguro que, aunque el Madrid no jugase nada, les encantaría ver a la afición del Real Madrid de nuevo el Manchester City en el Santiago Bernabéu. ¿Qué les puedo añadir al respecto? Mira, esta gente, lo del jardín de Messi, yo creo que ya hay muy poca gente que definitivamente se lo pueda creer. O sea, realmente ridículo. O sea, mira, esta gente no supera y no le va a perdonar nunca al Real Madrid, que en la mejor etapa de su historia, que por cierto estaba condicionada por los pagos al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros y supuestamente la mejor época del supuesto mejor futbolista de todos los tiempos, que el Madrid les haya dado tantas Champions por la nariz. Esa gente no lo va a perdonar jamás. Pero si ya no se creen lo del jardín de Messi, imagínense lo del jardín de Guardiola. No sé, es que repasen ustedes cuántas veces el City ha eliminado al Madrid varias veces, creo que un par de ocasiones en los últimos enfrentamientos, 2. Bueno, no lo tengo tan claro en este momento, pero la diferencia es que el Madrid lo ha eliminado probablemente un poco más o las mismas veces, pero ha terminado siendo campeón. O sea que estoy casi seguro de que Guardiola en este momento se estará jalando los pelos, que no tiene evidentemente, porque se encuentra de nuevo con el Real Madrid. Y lo del jardín bueno, que mira, le dieron una paliza con el Manchester City. Ha sido su peor pesadilla porque probablemente esta época del City hubiera estado rodeada de 2 Champions más probablemente si no se hubieran encontrado con el Real Madrid. Con el Bayern de Múnich le dieron su paliza. Con el Barça, bueno, con Negreira por delante sí costó un poquito más, ¿no? Es que es realmente ridículo y patético lo de esta gente. Vamos a cerrar con otro clip que he decidido colocar aquí y me parece sumamente interesante porque, bueno, este hombre nunca deja ningún cabo suelto al respecto. Vamos a darle play, muchachones. Claro, pero venga, pero Mbappé con una pierna es mejor que Gonzalo García. Eso, y que Vinicius también. No, ahí necesita la segunda. Bueno, claro, porque ahí ya tira el pasaporte, ahí ya tira la bandera. No. Sí. Vinicius es un gran jugador. A ti no le gusta a Vinicius. No. Es un derecho que tú tienes, pero Vinicius es un gran jugador. A mí hay cosas de Vinicius. Nadie que conoce al fútbol duda de algo así. Yo te insisto, yo creo que Vinicius es un buen futbolista, sería un gran jugador si tuviese otra actitud sobre el terreno de juego, con compañeros, con rivales y con las aficiones que van a verle. Pero yo creo que futbolísticamente es verdad que tiene un desborde endiablado, posiblemente el mejor del mundo, eso es indiscutible, pero como futbolista más completo, yo creo que Mbappé es mucho más jugador que Vinicius Junior. Mbappé es mucho más jugador que cualquier del mundo, porque es el mejor jugador del mundo, en mi opinión. Así que el Madrid necesita de Kylian Mbappé. A ver, mira que él dice que Gustavo Hoffmann dice lo que dice de Vinicius porque son compatriotas, porque Gustavo Hoffmann, pues evidentemente es paisano de Vini. Después, al final del video, lo desmonta de una manera muy rápida porque dice que según su criterio el mejor futbolista del mundo es Kylian Mbappé, cosa en la que evidentemente yo no estoy nada de acuerdo. Tampoco estoy de acuerdo, bueno, lo de Llorons diciendo que Mbappé es mejor futbolista que Vinicius con una sola pierna es básicamente lo que les decía al principio. Ellos saben que si hay una posibilidad, Mbappé, no, ¿en qué es más completo Mbappé que Vinicius? Yo les puedo decir un argumento y ustedes me dicen si estoy equivocado, pero para mí lo que hace
que tengan ahí como un medio roce. Si Mbappé no metiera tantos goles, no estaría ni cerca de ser mejor futbolista que Vinicius. Así de claro se los digo. Y en ese pues no estamos de acuerdo. El señor Gustavo Hoffman, a quien respeto muchísimo, y al otro pues obviamente nada. Pero ¿qué quieren que les diga? Obviamente lo que les decía, al árbol que da frutos es al que le van a tirar las piedras para intentar, ustedes saben que no. Y obviamente ellos saben que con Mbappé parece que, y la sensación de que no termina de encajar, de generar ese peligro, esa sensación de que me voy a echar el equipo a la espalda y los voy a llevar a la final de Champions por mis cojones, cosa que se ha hecho Vinicius, y es evidente lo que sucede aquí. El día que, si Mbappé mañana, se los voy a decir así de claro, y ojalá me quede este clip y ojalá tenga que sacarlo más adelante con mucha honra, ¿no? El día de mañana, Kylian Mbappé se carga al City, se carga al Bayern, se carga al Paris Saint-Germain y revienta al Arsenal en la final de la Champions League. Y estoy seguro de que este discurso de que Mbappé es mejor que Vinicius y toda la cosa cambia radicalmente. ¿Saben por qué? Porque ese riesgo, esa amenaza, no la sienten con Mbappé. Yo tampoco siento que Mbappé vaya a decir, mira, me va a decidir esta eliminatoria de Champions. No lo siento. En cambio, ellos ya vieron que Vinicius sí es capaz de hacerlo y ese es el gran problema. Lo de siempre, les voy a dejar este video hasta aquí esperando que lo hayan disfrutado. Y lo de siempre, gracias por acompañarme hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.